Si estás aquí, es porque hay alguien que sigue ocupando espacio en tu mente, aunque ya no quiera ocupar espacio en tu vida. Y déjame decirte algo con honestidad, no duele que se haya ido, duele que sigas aferrado a la esperanza de que vuelva a ser distinto. Este video no es para juzgarte, ni para decirte supéralo como si fuera fácil. Es para mostrarte con calma y claridad por qué soltar no es olvidar por la fuerza, sino recuperar tu poder interior. Aquí vas a entender por qué pensar constantemente en alguien no crea amor, sino desgaste. Por qué insistir no acerca, sino que te aleja de ti mismo. Y sobre todo, cómo dejar ir sin odiar, sin culparte y sin romperte por dentro. Si alguna vez sentiste que estabas perdiendo tu paz por alguien que no eligió quedarse, quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar puede ser el primer paso para volver a ti y no volver a abandonarte nunca más. Antes de empezar, quiero pedirte algo sencillo pero muy poderoso. Ve ahora mismo a los comentarios y escribe con intención esta frase: hoy cierro ciclos, soy un estoico. No lo escribas por escribir, escríbelo como un compromiso contigo, como una decisión consciente de soltar lo que ya no te elige y recuperar tu paz interior. Cuando lo declaras con tus propias palabras, tu mente empieza a aceptarlo como una nueva verdad. Este gesto marca el inicio del cambio real, desde dentro. Hazlo con calma, con presencia. Este es tu primer paso para volver a ti. Enseñanza 1. Comprender que la dependencia emocional no eres tú, es un patrón aprendido. No naciste necesitando a alguien para sentirte completo, aprendiste a hacerlo. Esta verdad incomoda porque rompe una historia que has repetido durante años, una historia que dice que así eres y que no hay mucho que hacer. Pero cuando la miras con calma, cuando dejas que repose dentro de ti, algo se afloja. Porque si fue aprendido, también puede desaprenderse, y en ese espacio aparece la libertad. La dependencia emocional no es tu esencia, no es tu personalidad ni tu destino. Es un patrón que se formó cuando amar significaba inseguridad, cuando el afecto era intermitente o condicionado. La mente, siempre buscando sobrevivir, aprendió a aferrarse, a vigilar, a anticipar la pérdida, a confundirse y llamar amor a la ansiedad. ¿Cuántas veces sentiste que necesitabas al otro para estar bien, para calmarte, para sentirte valioso? ¿Cuántas veces tu paz dependió de una respuesta, de un gesto, de una presencia? Desde una mirada estoica, esto no te convierte en débil, te convierte en humano. Marco Aurelio hablaba de observar la mente con honestidad, sin dramatizar ni condenar. Séneca recordaba que no sufrimos por las cosas, sino por lo que creemos sobre ellas, y aquí la creencia es clara: si me quedo solo, me pierdo. Pero, ¿y si esa idea no fuera una verdad, sino un hábito mental? ¿Y si no fueras tú, sino una forma aprendida de protegerte? La psicología moderna confirma algo que los estoicos intuían desde hace siglos. John Bowlby explicó en su obra de 1988 que los estilos de apego se forman temprano, pero no están escritos en piedra. Son moldeables en la adultez. El cerebro cambia cuando cambian las experiencias y la forma de interpretarlas. Esto significa que no estás condenado a repetir el mismo guión. Significa que puedes mirarte con más compasión y menos juicio. Hay un momento decisivo cuando comprendes esto. Dejas de llamarte necesitado y empiezas a decirte estoy aprendiendo. Dejas de pelear con tus reacciones y comienzas a observarlas, no para justificarlas, sino para entenderlas. Cuando surge el impulso de aferrarte, de controlar, de buscar validación, puedes detenerte un segundo y preguntarte: ¿esto soy yo o es un patrón antiguo activándose? Esa pausa cambia todo. En esa pausa nace la elección. Desde mi propia experiencia, hubo un tiempo en el que confundí intensidad con amor. Creía que si no dolía, no era real. Me acostumbré a relaciones donde la calma me parecía sospechosa. Solo con el tiempo entendí que no era pasión lo que me movía, sino miedo.
miedo a no ser suficiente, miedo a quedarme solo conmigo. Cuando dejé de atacarme por sentir así y empecé a escucharme con honestidad, algo se reordenó. No fue rápido ni perfecto, pero fue real. El estoicismo no te pide que te vuelvas frío ni distante. Te invita a fortalecer tu centro, a recordar que tu valor no depende de la aprobación externa, que puedes amar sin desaparecerte, que puedes vincularte sin traicionarte. Epicteto enseñaba que lo único verdaderamente tuyo es tu juicio, tu manera de responder. No puedes controlar si alguien se queda o se va, pero sí puedes decidir no abandonarte a ti mismo en el proceso. Cuando repites internamente que esto se aprende y también se desaprende, empiezas a sentir menos culpa. Ya no te ves como el problema, sino como alguien en proceso. La culpa se transforma en responsabilidad serena, no esa que castiga, sino la que cuida. Y con ella aparece una sensación nueva, control personal. No control sobre el otro, sino sobre tu mundo interior. Pregúntate con honestidad, ¿qué parte de mí está buscando seguridad afuera? ¿Qué necesitaría de mí mismo para no mendigarla? ¿Cómo sería relacionarme desde la elección y no desde el miedo? Estas preguntas no exigen respuestas inmediatas, solo piden presencia. Cuando entiendes que no eres el problema, empieza la transformación. Y no porque todo se solucione de golpe, sino porque dejas de pelear contigo. Desde ahí, paso a paso, la dependencia pierde fuerza y la libertad interior empieza a sentirse posible. Enseñanza 2. Soltar la fantasía del casi para recuperar la realidad. No duele lo que fue, duele lo que imaginaste que podía ser. Esa frase cae pesada porque señala el lugar exacto donde la mente se aferra cuando todo ya terminó. No es el final lo que te mantiene despierto, sino el casi, esa escena que nunca ocurrió, pero que se repite como si hubiera sido una promesa. La fantasía inconclusa sostiene el apego, y mientras la alimentes, sigues atado a una historia que no avanza. La mente tiene una habilidad silenciosa para convertir instantes en destinos. Toma una risa, un gesto, una noche intensa y los estira hasta convertirlos en futuro. Así nace el sufrimiento más persistente, no por lo que se perdió, sino por lo que nunca llegó a existir. Desde una mirada estoica, este es un error de juicio, no porque sientas mal, sino porque confundes hechos con expectativas, y cuando eso ocurre, el dolor se vuelve circular. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces no extrañas a la persona, sino la versión ideal que construiste en tu cabeza? Marco Aurelio hablaba de volver a las cosas tal como son, sin adornos. Decía que el alma se perturba cuando añade algo que no está allí. Aquí sucede lo mismo. La relación terminó, o nunca comenzó de verdad, pero la mente insiste en proyectar señales, en leer mensajes invisibles, en buscar confirmaciones donde ya no las hay. Séneca advertía que sufrimos más en la imaginación que en la realidad, y este es un ejemplo claro. La fantasía se vuelve más real que los hechos, y por eso duele más. La ciencia moderna describe este mecanismo con precisión. Daniel Kahneman explicó en 2011 cómo los sesgos cognitivos nos llevan a completar historias incompletas y a proyectar emociones futuras basadas en fragmentos del pasado. El cerebro odia los finales abiertos y para cerrarlos inventa. No lo hace para lastimarte, sino para reducir la incertidumbre. El problema es que esa invención te ata. Mientras sigas creyendo en lo que pudo haber sido, sigues viviendo en un tiempo que no existe. Aceptar que la historia no avanzó por una razón es un acto de sobriedad emocional. No todo lo que no fue, falló. Muchas cosas simplemente no correspondían. Epicteto enseñaba que no controlamos los acontecimientos, pero sí el juicio que hacemos sobre ellos. Aquí el juicio es clave. Cuando dejas de buscar señales, cuando sueltas la necesidad de interpretar cada recuerdo como una pista, algo se aquieta. Anclar la atención al presente no significa olvidar, sino dejar de viajar mentalmente a un futuro imaginado. Hay una diferencia profunda entre soltar a una persona y soltar la ilusión.
La persona ya no está o nunca estuvo del modo que creíste. La ilusión, en cambio, sigue viva porque la alimentas con preguntas sin respuesta. ¿Y si hubiera dicho esto? ¿Y si yo hubiera esperado más? ¿Y si aún siente algo? Estas preguntas no buscan verdad, buscan prolongar el vínculo. Y ahí el estoicismo es claro. Lo que depende de ti es dejar de sostener una historia que te desgasta. Pregúntate con calma, ¿qué hechos reales sostienen esta historia? ¿Qué parte es expectativa, deseo, proyección? ¿Qué pasaría si aceptaras que no hubo promesa, solo interpretación? Repetir estas preguntas no es castigarte, es ordenarte por dentro. La mente necesita volver a lo concreto para descansar. El alivio emocional no llega cuando fuerzas el olvido, sino cuando eliges la verdad. La verdad duele menos que la fantasía eterna, porque la verdad no te exige seguir esperando. Cuando sueltas la ilusión, el cierre interno aparece, y con él una paz sobria, silenciosa, que no depende de lo que pudo ser, sino de lo que es ahora. Enseñanza 3. Dejar de idealizar para no aferrarte emocionalmente. El apego empieza cuando crees que alguien es perfecto para ti. Esa idea parece inofensiva al inicio, incluso romántica, pero con el tiempo se convierte en una carga silenciosa. Porque cuando colocas a una persona en un pedestal, sin darte cuenta te colocas a ti mismo por debajo. Y desde ahí, el equilibrio interior empieza a romperse. Ya no miras desde la calma, miras desde la necesidad. Idealizar es una forma sutil de perderte. Alguien se vuelve el centro de tu mundo y poco a poco todo lo demás gira alrededor de su presencia, de su atención, de su aprobación. La vida comienza a sentirse incompleta si esa persona no está, si no responde, si no confirma lo que esperas. El apego no nace del amor sereno, nace del miedo. Miedo a perder, miedo a no ser suficiente, miedo a quedarte solo contigo. ¿Te has preguntado en qué momento empezaste a creer que tu bienestar dependía de alguien más? Desde una mirada estoica, este desequilibrio no es amor, es confusión. Marco Aurelio recordaba que cuando entregas a otro el poder de tu tranquilidad, te vuelves vulnerable a cada uno de sus movimientos. Séneca advertía que nada esclaviza más que el deseo desmedido. Y aquí el deseo no es solo querer al otro, es querer que sea la respuesta a todo lo que te falta. Cuando eso ocurre, el apego se vuelve inevitable. La idealización exagera virtudes y minimiza realidades. Ves solo lo que quieres ver, lo que confirma tu fantasía. Ignoras señales, justificas ausencias, reinterpretas silencios. No amas a la persona como es, amas la versión que construiste en tu mente. Y mientras más perfecta parece esa imagen, más miedo sientes de perderla. Ese miedo te empuja a controlar, a vigilar, a restringirte o a restringir al otro. Sin notarlo, empiezas a vivir en tensión constante. ¿Es eso amor o es ansiedad disfrazada? La psicología respalda esta experiencia humana. Investigaciones de Fletcher en 2013 mostraron que la idealización excesiva aumenta la ansiedad de apego y debilita la estabilidad emocional. El cerebro, cuando idealiza, entra en un estado de alerta permanente, como si cualquier amenaza pudiera arrebatarle aquello que considera indispensable. No es una falla moral, es un mecanismo aprendido. Pero como todo patrón aprendido, puede observarse y transformarse. Epicteto decía que no son las personas las que nos perturban, sino las ideas que tenemos sobre ellas. Aquí la idea es clara: sin esta persona no estoy completo. Mientras esa creencia siga viva, el apego seguirá creciendo. Aceptar que nadie completa tu vida no es resignación, es madurez emocional. Significa reconocer que compartes tu camino, pero no lo entregas, que amas, pero no te disuelves. Desde mi propia experiencia, hubo un momento en que confundí amor con fusión. Creí que amar era pensar todo en función del otro, anticiparme a sus necesidades, adaptar mi vida para no perderlo. Con el tiempo entendí que en ese intento de conservar, me estaba perdiendo a mí. Recuperar mi identidad no me alejó del amor. Me devolvió la calma,
dejé de idealizar y empecé a ver con más claridad. Y esa claridad, aunque al inicio dolió, fue liberadora. Refuerzas tu identidad cuando recuerdas quién eres fuera de cualquier vínculo, cuando vuelves a tus valores, a tus intereses, a tu propio ritmo. El estoicismo no te pide que ames menos, te pide que ames mejor, que no confundas amar con poseer, que no entregues tu estabilidad a algo que no controlas. Amar sin aferrarte es posible cuando te sostienes desde dentro. Pregúntate con honestidad, ¿estoy viendo a esta persona como realmente es o como necesito que sea? ¿Qué parte de mí busca completarse a través del otro? ¿Qué pasaría si soltara la idea de perfección y aceptara la realidad tal cual es? Estas preguntas no buscan respuestas inmediatas, buscan conciencia. Cuando ves con claridad, el apego se debilita, no porque el amor desaparezca, sino porque deja de ser una necesidad desesperada. Recuperas estabilidad emocional cuando entiendes que tu centro no está fuera, sino en ti. Y desde ahí, el amor se vuelve elección, no dependencia. Se vuelve encuentro, no refugio. Se vuelve libre. Enseñanza 4. Entender que lo que se va también te libera. No toda partida es una pérdida. A veces lo que se va no es el amor, ni el sentido, ni tu valor, sino una ilusión que ocupaba demasiado espacio dentro de ti. Esta verdad incomoda porque nos enseñaron a medir la importancia por la permanencia, como si todo lo que termina fuera un fracaso. Pero hay finales que no te quitan nada esencial, te devuelven algo que habías cedido sin notarlo, tu libertad interior. Cuando alguien se va, la mente corre a juzgarse, busca errores, culpa, explicaciones, se pregunta qué faltó, qué sobró, qué pudo haberse hecho distinto. Y sin embargo, muchas veces lo que realmente se pierde no es una persona, sino una versión de ti que se había ido adaptando para encajar. El estoicismo invita a mirar este momento con sobriedad. Marco Aurelio recordaba que nada externo nos pertenece de verdad, salvo la rectitud de nuestro carácter. Si alguien decide irse, eso no define tu valor, revela un límite que estaba pidiendo ser visto. Hay vínculos donde, sin mala intención, empiezas a sacrificar partes de ti. Ajustas tu voz, postergas tus deseos, moderas tus opiniones. Lo haces por amor o por miedo a perder. Y en ese ajuste constante te vas alejando de tu centro. Cuando la relación termina, duele, sí, pero también se abre un espacio silencioso donde vuelve a escucharse tu propia voz. ¿Qué estabas sosteniendo que ya no te sostenía? ¿Qué dejaste de decir para no incomodar? Séneca escribió que la verdadera pérdida es perderse a uno mismo. Por eso, no toda despedida empobrece. Algunas limpian el camino. Cuando alguien se va, te devuelve la responsabilidad de cuidarte. Ya no puedes esconderte en la adaptación, ya no puedes posponer tu autenticidad para mantener una forma. Epicteto diría que aquí comienza la tarea interior, aceptar lo que no depende de ti y actuar con dignidad en lo que sí. La ciencia contemporánea respalda esta visión sobria y esperanzadora. Investigaciones de George Bonanno en 2004 mostraron que la pérdida no solo puede ser soportada, sino que en muchos casos fortalece la resiliencia. El ser humano tiene una capacidad profunda de reorganizarse cuando deja de luchar contra lo inevitable. No se trata de negar el dolor, sino de permitir que el cambio revele recursos internos que estaban dormidos. Aceptar que se fue la ilusión y no tu valor es un acto de madurez. La ilusión prometía completarte, protegerte, darle sentido a todo, pero el sentido nunca estuvo afuera. Estaba en tu integridad, en tu coherencia, en tu capacidad de vivir sin traicionarte. Cuando dejas de adaptarte para encajar, algo se ordena. Recuperas gestos, decisiones, silencios que te pertenecen. El vacío inicial no es ausencia, es espacio. Desde mi propia experiencia, hubo despedidas que me dolieron menos cuando entendí que estaban limpiando. Al principio sentí pérdida, después vi claridad. Me di cuenta de cuánto había cedido para sostener una imagen, una expectativa. Cuando eso terminó, tuve que reconstruirme desde mí, no desde el otro.
No fue inmediato ni cómodo, pero fue honesto, y esa honestidad trajo calma. El estoicismo no te pide que celebres el dolor, sino que lo atravieses sin convertirlo en identidad. Abrazar el cambio no significa justificar lo ocurrido, significa reconocer que la vida se mueve y que tú puedes moverte con ella sin romperte. Pregúntate con serenidad, ¿qué recuperé cuando esto terminó? ¿Qué partes de mí volvieron a respirar? ¿Qué responsabilidad nueva apareció? Reconstruir desde ti es recordar que tu estabilidad no depende de la presencia de nadie. Es volver a elegirte sin resentimiento. Es permitir que la autoconfianza crezca, no porque todo salió como esperabas, sino porque supiste sostenerte cuando no fue así. La libertad emocional no llega cuando nadie se va, sino cuando no te abandonas en el proceso. Lo que se va limpia el camino. Deja ver con más nitidez quién eres cuando no estás intentando ser suficiente para alguien más. Y en ese camino despejado, paso a paso, aparece una fuerza tranquila. No es euforia, es firmeza, es la certeza de que puedes perder sin perderte. Y esa certeza silenciosa y profunda es una forma de libertad. Enseñanza 5. Hacer que tu ausencia sea una declaración de amor propio. Irte a tiempo también es valentía. No porque no duela, sino porque duele menos que quedarte donde ya no eres tú. Esta verdad suele rechazarse al inicio, porque confunde la ausencia con abandono y la distancia con fracaso. Pero hay momentos en la vida en los que insistir no es amor, es miedo. Y cuando el miedo guía, terminas perdiendo algo más importante que a una persona. Te pierdes a ti. La ausencia consciente rompe la dependencia emocional porque devuelve el control al lugar correcto. No insistir es elegirte. Dejar de tocar puertas cerradas no es orgullo, es claridad. Cuando alguien no responde, no se compromete o no está disponible, la mente ansiosa interpreta eso como un desafío, como algo que debe conquistarse. Pero el estoicismo enseña lo contrario. No todo lo que se desea debe perseguirse, y no todo lo que se pierde es una pérdida real. Epicteto decía que la libertad comienza cuando dejas de necesitar que las cosas sean distintas a como son. Insistir desgasta, consume energía, atención y dignidad. Te mantiene en estado de espera, vigilante, pendiente de señales mínimas. La ausencia, en cambio, corta ese ciclo. No como castigo, sino como coherencia interna. Tu silencio no busca provocar reacción, busca proteger tu equilibrio, y cuando empiezas a sostener esa decisión, algo se reordena por dentro, el cuerpo se relaja, la mente se aquieta, la identidad se fortalece. ¿Te has preguntado cuánta energía se va en perseguir lo que no fluye? Marco Aurelio recordaba que la mente se perturba cuando se apega a lo que no controla. Aquí no controlas al otro, pero sí tu respuesta. Elegir irte a tiempo no significa que no te importe. Significa que te importas lo suficiente como para no mendigar presencia. Séneca advertía que la necesidad excesiva esclaviza. Cuando dependes emocionalmente, tu paz queda en manos ajenas. La ausencia consciente rompe esa entrega involuntaria de poder. La psicología moderna respalda esta sabiduría antigua. Roy Baumeister explicó en 2011 que la autorregulación fortalece la autonomía emocional. Cada vez que sostienes una decisión alineada con tus valores, incluso cuando es incómoda, refuerzas tu sentido de identidad. No es la fuerza externa la que te hace independiente, es la coherencia interna. Evitar recaídas emocionales no es reprimir sentimientos, es recordar por qué decidiste irte. Hay un momento delicado después de tomar distancia, cuando la nostalgia intenta negociar contigo. Aparecen recuerdos, idealizaciones, impulsos de volver a escribir. En ese punto, la rutina personal se vuelve ancla. Volver a tus hábitos, a tus horarios, a tus espacios, no como distracción, sino como afirmación de quién eres. Cultivar tu paz no es un acto pasivo, es una práctica diaria. ¿Qué haces cada día para sostenerte sin depender?
Desde mi propia experiencia, entendí tarde que muchas veces no me costaba irme por amor, sino por miedo a enfrentar el vacío. Creía que quedarme demostraba fortaleza, cuando en realidad me estaba traicionando. La primera vez que sostuve una ausencia consciente, no fue fácil. Dudé, quise volver atrás, pero con el tiempo, esa decisión me devolvió algo que había perdido: respeto por mí mismo. Y ese respeto cambió la forma en que me relaciono. La coherencia interna es silenciosa, pero poderosa. No necesita explicaciones largas ni justificaciones constantes. Se siente como una calma firme. Cuando vuelves a ti, dejas de suplicar porque ya no negocias tu valor. La independencia emocional no significa cerrarte al amor, sino dejar de rogar por él. Significa elegir vínculos donde no tengas que reducirte para permanecer. Pregúntate con honestidad: ¿estoy insistiendo por amor o por miedo? ¿Qué parte de mí se debilita cuando no me elijo? ¿Qué pasaría si sostuviera mi ausencia con dignidad, aunque duela al inicio? Estas preguntas no buscan respuestas rápidas, buscan conciencia. El estoicismo no promete que no sentirás dolor, promete que no te perderás en él. Irte a tiempo no te endurece, te ordena, te recuerda que tu paz es responsabilidad tuya. Y cuando asumes esa responsabilidad, algo cambia de raíz. Ya no persigues, ya no explicas de más, ya no te abandonas para que otro se quede. Cuando vuelves a ti, ya no suplicas. No porque seas indiferente, sino porque estás completo. Y desde esa completud tranquila, la vida empieza a responder de otra manera. No siempre con lo que esperabas, pero casi siempre con más verdad. Enseñanza 6. Dejar de romantizar la dependencia. No todo lo intenso es profundo. A veces lo que más sacude no es lo que más nutre, y lo que más duele no es lo que más ama. Esta verdad incomoda porque rompe una idea muy arraigada, que si no hay sufrimiento, no hay conexión real. Pero cuando miras con calma, cuando bajas el volumen del drama interno, descubres que muchas relaciones intensas no te elevan, te desgastan. Y el desgaste no es una prueba de amor, es una señal de desequilibrio. La dependencia emocional suele disfrazarse de amor intenso. Se presenta como pasión, como entrega total, como ese "no puedo vivir sin ti", que parece romántico, pero que en el fondo es una renuncia silenciosa a ti mismo. Creer que el dolor es una prueba de amor mantiene el apego vivo. Te hace tolerar lo intolerable, justificar lo que te hiere, normalizar la ansiedad constante. Y así, sin darte cuenta, empiezas a llamar amor a algo que te quita la paz, la dignidad y la estabilidad. Desde una mirada estoica, el amor no debería arrebatarte el dominio de tu interior. Marco Aurelio hablaba de conservar la serenidad incluso en medio de los vínculos, recordando que nada externo debe gobernar tu alma. Séneca advertía que lo que te roba la tranquilidad no puede ser un bien. Y Epicteto insistía en que no es el vínculo lo que te esclaviza, sino la idea que haces de él. Cuando confundes intensidad con profundidad, entregas tu equilibrio a emociones que suben y bajan sin control. La mente aprende rápido a asociar intensidad con significado. Un mensaje tardío genera ansiedad, una reconciliación intensa genera alivio. Y ese ciclo se vuelve adictivo. El sufrimiento constante no es señal de conexión profunda, es señal de un sistema emocional sobrecargado. Amar no debería sentirse como caminar siempre al borde del abismo. Si el vínculo te rompe más de lo que te construye, algo está fuera de lugar. ¿Te has preguntado si lo que llamas amor te da calma o te mantiene en alerta permanente? La psicología respalda esta intuición antigua. Christine Neff explicó en 2011 que la autocompasión reduce la tendencia a relaciones dependientes, porque enseña a tratarte con el mismo cuidado que buscas afuera. Cuando no sabes cuidarte, aceptas migajas emocionales y las confundes con intensidad. Priorizar tu bienestar emocional no es egoísmo, es responsabilidad. No puedes amar desde la herida sin que esa herida dirija la relación. Cuestionar la idea de amor que duele es un acto de lucidez. No todo sacrificio es noble.
Hay sacrificios que no nacen del amor, sino del miedo a quedarte solo. Observar si te estás sacrificando demasiado requiere honestidad. ¿Estás callando lo que sientes para evitar conflictos? ¿Estás adaptándote constantemente para no perder al otro? ¿Estás justificando comportamientos que te lastiman porque temes el vacío? Estas preguntas no buscan culpas, buscan claridad. Desde mi propia experiencia, entendí que durante mucho tiempo confundí intensidad con profundidad porque no sabía cómo se sentía la calma. Crecí creyendo que el amor debía doler un poco para ser real. Cuando empecé a elegir relaciones más tranquilas, al inicio me parecieron aburridas. Luego comprendí que no eran aburridas, eran seguras. Y esa seguridad me permitió ser más yo, no menos. El amor dejó de ser una montaña rusa y se volvió un espacio donde respirar. Refuerzas límites personales cuando decides no quedarte donde te rompes. Elegir relaciones que no te desgasten es un acto de respeto propio. El estoicismo no te pide que evites el amor, te pide que no pierdas tu centro por él. Amar con equilibrio es posible cuando no usas al otro para llenar vacíos internos. Cuando te sostienes desde dentro, ya no necesitas que el vínculo te salve. Repite esta idea hasta que se asiente. El amor no debería dolerte para ser real. Puede incomodar, puede desafiarte, pero no debería destruirte. El dolor constante no es pasión elevada, es una alarma. Escucharla es una forma de sabiduría. ¿Qué pasaría si eligieras paz en lugar de intensidad? ¿Qué tipo de relaciones construirías si tu prioridad fuera tu estabilidad emocional? El amor propio no se demuestra con discursos, se demuestra con elecciones. Cuando eliges no quedarte donde te rompes, cuando priorizas tu bienestar sin culpa, algo se transforma. Las relaciones empiezan a reflejar ese cambio. Ya no buscas intensidad para sentirte vivo, buscas coherencia para vivir en calma. Y en esa calma, el amor se vuelve más real, más profundo, más humano. El amor no debería dolerte para ser real. Debería sostenerte, no consumirte. Debería expandirte, no reducirte. Y cuando entiendes eso, empiezas a amar desde un lugar más sano. No desde la necesidad, sino desde la elección. No desde el miedo, sino desde la paz. Enseñanza 7. Buscar apoyo para sanar patrones profundos. No controlas lo que ocurre, pero sí controlas la forma en que te permites vivirlo. Esta verdad incomoda porque rompe la ilusión de que la paz llega cuando todo encaja afuera. En realidad, la calma aparece cuando dejas de exigirle al mundo que se ajuste a tus expectativas. Mientras sigas esperando que la vida sea justa, clara o coherente según tus deseos, seguirás luchando contra algo que no obedece. Y esa lucha silenciosa es una de las fuentes más profundas del cansancio interior. La mente humana busca seguridad. Quiere certezas, finales claros, promesas cumplidas. Cuando no las encuentra, interpreta la incertidumbre como amenaza. Aparecen la ansiedad, el resentimiento, la necesidad de controlar. Desde una mirada estoica, este impulso no es un defecto moral, es un hábito mental. Marco Aurelio lo sabía bien cuando se recordaba a sí mismo que el universo no conspira ni a favor ni en contra de nadie. Simplemente ocurre. El sufrimiento nace cuando interpretas lo que ocurre como algo personal, cuando te cuentas una historia donde siempre deberías haber recibido algo distinto. En la vida diaria, esto se manifiesta de muchas formas. Te molesta que alguien no responda como esperabas, te duele que un plan no salga, te frustra que otros no cambien, y sin notarlo, tu bienestar queda atado a variables que no controlas. Séneca advertía que quien depende de lo externo para estar bien, vive en permanente vulnerabilidad. No porque el mundo sea cruel, sino porque has colocado tu equilibrio en un lugar inestable. Aceptar no es rendirse. Aceptar es ver con claridad. Epicteto enseñaba que hay cosas que dependen de ti y cosas que no, y que confundirlas es el origen de la angustia. Cuando aceptas lo que no depende de ti, recuperas energía para actuar donde sí tienes influencia.
tu carácter, tus decisiones, tu forma de responder. La aceptación no apaga el deseo, lo ordena, no elimina el dolor, lo vuelve transitable. La ciencia moderna confirma algo muy cercano a esta idea. Investigaciones de Stephen Hayes en 2006 sobre la aceptación psicológica muestran que resistirse constantemente a las emociones o a los hechos aumenta el malestar, mientras que aceptar la experiencia tal como es reduce la reactividad y mejora la regulación emocional. No se trata de resignación pasiva, sino de dejar de pelear con lo inevitable para poder actuar con mayor claridad. Hay una trampa común: creer que aceptar es justificar. No lo es. Aceptar no significa aprobar lo que ocurrió, sino reconocer que ocurrió. Mientras sigas negándolo, tu mente se queda atrapada en el pasado. Cuando lo aceptas, vuelves al presente, y en el presente siempre hay margen de acción, aunque sea pequeño. ¿Cuánta energía gastas intentando cambiar lo que ya fue? ¿Cuánta paz podrías recuperar si soltaras esa resistencia? Desde mi propia experiencia, hubo un tiempo en que confundí aceptación con debilidad. Pensaba que si no insistía, si no luchaba, estaba perdiendo. Con el tiempo entendí que la verdadera pérdida era vivir en tensión constante. Cuando empecé a aceptar ciertas realidades, personas que no cambiaban, decisiones que no dependían de mí, tiempos que no se ajustaban a mis planes, sentí algo inesperado, alivio. No porque todo mejorara de inmediato, sino porque dejé de cargar con una guerra innecesaria. La aceptación devuelve sobriedad, te permite ver las cosas sin el filtro del debería. Y cuando ese filtro cae, aparece una calma más madura. No es indiferencia, es ecuanimidad. Empiezas a responder en lugar de reaccionar. Empiezas a elegir en lugar de impulsarte. El estoicismo no te pide que no sientas, te pide que no te pierdas dentro de lo que sientes. Pregúntate con honestidad: ¿qué estoy tratando de controlar que no está en mis manos? ¿Qué historia me estoy contando que me mantiene en conflicto? ¿Qué pasaría si aceptara este momento tal como es, sin añadirle drama ni reproche? Estas preguntas no buscan respuestas rápidas, buscan presencia. Y la presencia es el primer paso hacia la libertad interior. Cuando dejas de pelear con la realidad, recuperas tu fuerza. No porque el mundo se vuelva más fácil, sino porque tú te vuelves más estable. La paz no llega cuando todo se ordena afuera, llega cuando tú te ordenas por dentro, y desde ahí, incluso en medio de la incertidumbre, puedes caminar con firmeza. El estoicismo no promete una vida sin dolor, promete una vida sin autoengaño, y en esa honestidad serena, poco a poco, descubres algo esencial. No necesitas que todo esté bajo control para estar bien. Necesitas claridad, coherencia y la valentía de aceptar lo que es. Desde ahí, la vida deja de ser una lucha constante y se convierte en un camino que puedes recorrer con dignidad y calma. Enseñanza 8. Habitar el vacío para reconstruir tu identidad. No todo lo que sientes merece gobernarte. Esta verdad incomoda porque nos han enseñado a obedecer cada emoción como si fuera una orden sagrada, cuando en realidad muchas de ellas son solo visitantes ruidosos. Si no aprendes a observarlas con distancia, terminan decidiendo por ti. Y entonces no vives, reaccionas. La vida diaria está llena de pequeñas fricciones que van erosionando la calma. Una palabra maldicha, una expectativa que no se cumple, un silencio que interpretas como rechazo. La mente se adelanta, inventa historias, exagera consecuencias. Desde una mirada estoica, el problema no es lo que ocurre, sino la rapidez con la que te identificas con ello. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que la mente tiene el poder de dar forma a la experiencia y que ese poder debía usarse con prudencia. Cuando no lo haces, la emoción se convierte en tirana. Hay un conflicto interno constante entre lo que deseas y lo que es. Quieres control, certeza, reconocimiento. Y cuando no llegan, aparece la frustración. Séneca advertía que gran parte del sufrimiento humano nace de esperar demasiado de lo externo. No porque desear sea malo, sino porque convertir el deseo en condición para la paz es una forma de esclavitud.
Cada vez que dices, estaré bien cuando entregas tu estabilidad a algo que no manejas. El estoicismo no propone apagar las emociones, sino ordenarlas. Epicteto hablaba de entrenar el juicio, de separar el hecho de la interpretación. El hecho es neutro, la interpretación lo carga de peso. Cuando alguien se aleja, el hecho es la distancia. El dolor aparece cuando lo traduces como abandono, como fracaso personal. ¿Y si no fuera eso? ¿Y si fuera simplemente un cambio? La pregunta no elimina el dolor, pero lo vuelve más liviano. La ciencia contemporánea respalda esta antigua intuición. Investigaciones de James Gross en 2002 sobre regulación emocional muestran que reinterpretar conscientemente una situación reduce la intensidad emocional y mejora el bienestar psicológico. No se trata de mentirte, sino de ampliar la mirada. Cuando cambias la historia interna, cambia la experiencia. No porque la realidad se transforme, sino porque tú dejas de resistirte. Aceptar no es resignarse. Aceptar es dejar de pelear con lo que ya está ocurriendo para poder responder con claridad. La resistencia constante agota, te mantiene tenso, vigilante, a la defensiva. La aceptación, en cambio, libera energía. Te permite actuar desde la serenidad, no desde el impulso. ¿Cuántas veces te has agotado luchando contra algo que ya era un hecho? Desde mi propia experiencia, hubo un tiempo en que creía que pensar demasiado era una forma de control. Analizaba todo, anticipaba escenarios, revisaba conversaciones una y otra vez. Me decía que así me protegía. En realidad, me estaba encerrando. Cuando empecé a observar mis pensamientos sin seguirlos, algo se aflojó. No desaparecieron los problemas, pero dejaron de ocupar todo el espacio. Aprendí que no todo pensamiento merece atención y que la calma no llega cuando todo se resuelve, sino cuando decides no añadir sufrimiento innecesario. El dominio interior se construye en lo cotidiano, en cómo respondes a una crítica, en cómo manejas la espera, en cómo te hablas cuando algo no sale como esperabas. El estoicismo es práctico porque se vive en esos detalles. No te pide grandeza épica, te pide coherencia diaria. Elegir no reaccionar de inmediato, respirar antes de responder, recordar que tu valor no está en juego cada vez que algo falla. Pregúntate con honestidad, ¿qué estoy interpretando como personal que tal vez no lo sea? ¿Qué emoción estoy obedeciendo sin cuestionar? ¿Qué pasaría si eligiera responder con más calma, aunque por dentro haya ruido? Estas preguntas no buscan perfección, buscan conciencia. Y la conciencia es el inicio de la libertad. Repetir ideas clave con nuevas palabras ayuda a que se asienten. No todo lo que sientes es verdad. No todo impulso necesita acción. No toda incomodidad es una amenaza. Cuando comprendes esto, empiezas a vivir con más espacio interno. El mundo sigue siendo impredecible, pero tú te vuelves más estable. El estoicismo no promete una vida fácil, promete una vida clara, una vida donde no te pierdes en cada emoción ni te defines por cada pensamiento, donde puedes sentir sin desbordarte y pensar sin castigarte. La serenidad no es ausencia de problemas, es presencia de criterio. Cuando aprendes a gobernarte, la vida deja de empujarte con tanta fuerza. Sigues cayendo a veces, pero sabes levantarte sin reproche. Sigues sintiendo, pero no te ahogas, y en ese equilibrio silencioso descubres algo esencial. La paz no llega cuando todo está bajo control, llega cuando tú estás en control de ti. Esa es una forma de fortaleza tranquila, una que no hace ruido, pero sostiene todo. Enseñanza 9. Comprende que la persona que no sale de tu mente es un símbolo, no el problema real. No te duele el mundo, te duele la historia que te cuentas sobre él. Esta verdad incomoda porque nos obliga a mirarnos sin excusas, a aceptar que gran parte de nuestro sufrimiento no nace de lo que ocurre, sino de cómo lo interpretamos. Mientras sigas creyendo que la vida debería adaptarse a tus deseos, seguirás chocando con ella. Y ese choque constante desgasta más que cualquier adversidad. La mente busca control como busca aire.
Quiere garantías, respuestas, certezas. Cuando no las obtiene, se inquieta y fabrica explicaciones. Algunas te protegen, otras te encierran. Desde una mirada estoica, el conflicto interno aparece cuando confundes lo deseable con lo necesario. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que nada externo puede dañar tu esencia si tú no lo permites. No decía esto para negar el dolor, sino para devolverle a la mente su lugar, el de testigo lúcido, no el de juez implacable. En la vida diaria, este desorden se manifiesta en pequeños gestos. Esperas que alguien entienda sin explicar, que el tiempo repare sin esfuerzo, que el pasado no pese. Cuando eso no sucede, te frustras. Séneca advertía que quien pone su felicidad en manos ajenas vive a merced del azar. No porque el azar sea cruel, sino porque has delegado tu equilibrio. Cada expectativa no examinada es una cuerda atada a algo que no controlas. El estoicismo propone un ejercicio simple y exigente: distinguir lo que depende de ti y de lo que no. Epicteto insistía en que el error más común es invertir energía en lo inmodificable y descuidar lo esencial. No puedes controlar el comportamiento ajeno, pero sí tu respuesta. No puedes borrar lo que fue, pero sí elegir cómo convivir con ello. Cuando aceptas esta diferencia, el ruido mental disminuye. No desaparece, pero pierde autoridad. La ciencia contemporánea dialoga con esta sabiduría antigua. Estudios de Richard Lazarus y Susan Folkman en 1984 mostraron que la evaluación cognitiva de los eventos determina el nivel de estrés. No es el hecho en sí el que te desborda, sino la interpretación que haces. Cambiar la mirada no borra el hecho, pero transforma la experiencia. Es una forma moderna de decir lo que los estoicos ya sabían: la mente puede entrenarse. Aceptar no es conformarse, es dejar de luchar con lo inevitable para actuar con claridad. Cuando te resistes a lo que ya ocurrió, quedas atrapado en un tiempo que no vuelve. Cuando aceptas, regresas al presente, y el presente siempre ofrece un margen, aunque sea pequeño. ¿Cuántas veces has agotado tu energía intentando que alguien cambie? ¿Cuántas veces te has castigado por no haber sido distinto? Esa energía, bien dirigida, puede reconstruirte. Desde mi propia experiencia, aprendí tarde que pensar sin descanso no era profundidad, era miedo. Me decía que analizarlo todo me haría fuerte, cuando en realidad me mantenía rígido. El día que entendí que podía observar mis pensamientos sin obedecerlos, sentí alivio. No fue una victoria ruidosa, fue un silencio nuevo. Dejar de pelear con cada emoción me permitió escucharlas sin perderme en ellas. El dominio interior no exige dureza, exige honestidad. Reconocer cuando estás reaccionando, cuando estás interpretando, cuando estás pidiendo a la vida algo que no prometió. El estoicismo no te pide que seas invulnerable, te pide que seas responsable de tu juicio. Repetir esto con distintas palabras ayuda a que se asiente. No todo pensamiento es verdad, no toda emoción es una orden, no toda incomodidad es una amenaza. Cuando eliges responder en lugar de reaccionar, aparece una calma firme. No es indiferencia, es criterio. La serenidad no consiste en no sentir, sino en no desbordarte. En poder decir esto duele sin convertir el dolor en identidad. En poder aceptar un no sin convertirlo en rechazo personal. ¿Qué cambiaría en tu vida si dejaras de tomarte todo como un veredicto sobre tu valor? El camino estoico se vive en lo cotidiano, en la pausa antes de contestar, en la respiración que ordena, en el recuerdo de que tu dignidad no depende del aplauso ni del resultado. Es un entrenamiento constante, discreto, profundamente humano. No elimina los problemas, pero te vuelve apto para atravesarlos. La paz no llega cuando todo se acomoda afuera. Llega cuando tú te ordenas por dentro. Y ese orden nace de una decisión repetida. Elegir claridad sobre drama, responsabilidad sobre queja, presencia sobre rumiación. Cuando haces eso, la vida no se vuelve más fácil, pero tú te vuelves más estable.
Y esa estabilidad silenciosa es una forma de libertad que nadie puede quitarte. Enseñanza 10. Deja de creer que tus pensamientos están conectados a la otra persona. Pensar en alguien no crea conexión, crea desgaste energético. Esta verdad suele doler porque contradice una creencia muy extendida, que mantener a alguien en la mente es una forma de amor, de lealtad, de vínculo invisible. Pero cuando lo observas con honestidad, notas que ese pensar constante no acerca, no resuelve, no transforma, solo consume. Y mientras más lo repites, más te alejas de tu propio centro. La obsesión mental no une, debilita tu energía y te aleja de relaciones sanas. La mente confunde intensidad con conexión. Cree que por recordar, imaginar o recrear escenas está sosteniendo algo vivo. En realidad, está recorriendo una y otra vez el mismo circuito automático. Cada pensamiento repetido refuerza el apego, como una huella que se profundiza con cada paso. No estás enviando amor, estás gastando presencia. ¿Cuántas veces has terminado el día agotado sin haber hecho nada externo, solo pensando? Desde la mirada estoica, este desgaste nace de una confusión básica: creer que lo que ocurre en tu mente tiene poder sobre el otro. Epicteto enseñaba que no son los hechos los que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellos. Pensar no cambia a nadie, imaginar no modifica la realidad, revivir conversaciones no crea futuros distintos, y sin embargo insistimos. ¿Por qué? Porque la mente busca control donde no lo hay y se aferra a lo conocido, aunque duela. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que la atención es un recurso limitado y valioso. Donde pones tu atención, pones tu vida. Cuando la atención se queda atrapada en una persona ausente o en una historia que ya no avanza, tu energía se dispersa. No es que esa persona te quite fuerza, eres tú quien la entrega al alimentar el pensamiento. Séneca advertía que la preocupación constante es una forma de esclavitud voluntaria. Te conviertes en prisionero de un hábito mental. Soltar no es olvidar. Soltar es dejar de alimentar el ciclo que te mantiene atrapado. Es observar el pensamiento cuando aparece y no seguirlo. Es permitir que pase sin convertirlo en una película interminable. La ciencia contemporánea respalda esta idea. Investigaciones de Daniel Wegner sobre la rumiación a finales del siglo XX mostraron que intentar suprimir pensamientos los hace más persistentes, mientras que observarlos sin reaccionar reduce su intensidad. No luches con el pensamiento, retira el combustible. Redirigir la atención al cuerpo o al presente es un acto sencillo y poderoso. Sentir la respiración, el peso del cuerpo, el contacto con el suelo, no como técnica rígida, sino como regreso. Cada vez que vuelves al presente, recuperas un poco de energía. No porque el recuerdo desaparezca, sino porque deja de dominar. Priorizar tu energía no es negar el pasado, es elegir dónde vives ahora. Desde mi propia experiencia, entendí que pensar sin pausa era una forma de mantener algo vivo cuando ya no lo estaba. Me decía que así cuidaba, que así no perdía. En realidad, me estaba drenando. El día que dejé de seguir cada pensamiento y empecé a observarlo, sentí algo nuevo, espacio. No fue inmediato, pero fue real. La obsesión no se apagó por fuerza, se apagó por falta de alimento. El hábito de pensar repetidamente se construye sin darte cuenta. Por eso detenerlo requiere conciencia, no violencia. Cada vez que recuerdas que pensar no cambia a nadie, recuperas poder. Cada vez que eliges el presente sobre la nostalgia, te eliges a ti. La mente insistirá al inicio, como cualquier hábito que pierde su recompensa. Luego, poco a poco, se aquieta. Pregúntate con honestidad: ¿este pensamiento me acerca a una vida más plena o me mantiene girando en lo mismo? ¿Qué gano al repetirlo? ¿Qué pierdo al sostenerlo? Estas preguntas no buscan respuestas perfectas, buscan lucidez. Y la lucidez es el comienzo de la libertad interior. El estoicismo no te pide que no recuerdes, te pide que no te quedes a vivir en el recuerdo.
No te pide que borres el pasado, te pide que no sacrifiques el presente. Cuando eliges observar en lugar de seguir, cuando rediriges tu atención con paciencia, algo cambia. La energía vuelve. La mente se vuelve menos ruidosa. La vida recupera textura. Cuando dejas de alimentar el pensamiento, la obsesión se apaga sola. No porque la fuerces, sino porque ya no tiene de qué sostenerse. Y en ese silencio nuevo descubres algo esencial. La conexión más importante es con tu propia presencia. Desde ahí, todo vínculo que llegue será más libre, más sano, más real, porque ya no nacerá de la carencia, sino de la elección consciente de compartir, no de aferrarte. Hay algo que solo se entiende cuando lo vives. Durante mucho tiempo creí que insistir en una relación era una forma de amor, que pensar constantemente en una pareja que ya no estaba presente significaba compromiso. En realidad, estaba persiguiendo algo que no me devolvía presencia. Recuerdo un ejemplo muy concreto en mi vida. Es que llegaba a casa después del trabajo y pasaba horas y horas revisando conversaciones antiguas, imaginando qué estaría haciendo esa persona, esperando un mensaje que no llegaba. Me acostaba agotado, con la sensación de no haber vivido el día. Acá el estoicismo me ayudó a ver que ese desgaste no era amor, era apego. Empecé a aplicar la enseñanza de forma práctica. Cuando aparecía el impulso de pensar o revisar el teléfono, elegía volver a mí. Salía a caminar, preparaba una comida tranquila, concentraba en algo que dependiera de mí. No fue fácil, pero fue liberador. Este 2026 marcó un quiebre interno. Entendí que mi paz no podía depender de una pareja ausente. Debería dejar de perseguir y empezar a elegirme. Si este mensaje resonó contigo, te invito a hacer un cambio consciente y escribir en los comentarios una afirmación personal, ya sea que te inste a ti a hacer el cambio. Continuemos. Enseñanza 11. Integrar el aprendizaje para no repetir la dependencia. No estás cansado de amar, estás cansado de perseguir lo que no te devuelve presencia. Esta verdad incomoda porque desnuda un hábito que muchos confunden con entrega. Perseguir no es amar, es agotarse. Y ese agotamiento no viene del otro, viene de insistir donde la vida ya dio una respuesta silenciosa. La mente aprende rápido a aferrarse. Cuando algo despierta emoción, vuelve una y otra vez a ello como si al repetirlo pudiera hacerlo real, estable, seguro. Así nace el conflicto interno. Deseas conexión, pero practicas dependencia. Quieres paz, pero sostienes la espera. Desde una mirada estoica, este choque no es destino, es entrenamiento pendiente. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que la atención es el timón del alma. Donde pones la atención, pones la vida. Si la pones en lo que no está, tu vida se vuelve ausencia. El pensamiento repetitivo se disfraza de cuidado. Te dices que pensar es comprender, que recordar es honrar, que imaginar es mantener vivo algo valioso. Pero pensar sin pausa no crea vínculo, crea desgaste. Epicteto insistía en que no son los hechos los que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellos. El hecho es simple. Alguien no está, algo no avanza, una historia se detuvo. El juicio añade peso. Si pienso más, cambiará. Y así la mente queda atrapada en un circuito que no produce fruto. La ciencia moderna lo explica con claridad. Estudios sobre rumiación y atención muestran que repetir mentalmente un contenido emocional intensifica el apego y debilita la regulación emocional. No porque seas débil, sino porque el cerebro refuerza lo que practica. Cada repetición profundiza la huella. Al observar sin seguir, la huella pierde fuerza. No es represión, es economía de energía. Dejas de invertir donde no hay retorno. Aceptar esto no es frío, es honesto. Séneca advertía que la preocupación constante es una forma de esclavitud voluntaria. Te conviertes en guardián de un recuerdo, en vigilante de un futuro imaginado. Mientras tanto, el presente pasa sin ser vivido. ¿Cuántas veces terminaste el día exhausto, sin haber hecho nada externo, solo pensando? Ese cansancio es señal. No estás descansando porque no estás aquí. Soltar no es olvidar. Soltar es retirar el combustible.
Observas el pensamiento cuando aparece y eliges no seguirlo. Vuelves al cuerpo, a la respiración, al paso que das. No como ritual rígido, sino como regreso a casa. Cada regreso recupera energía, no desaparece el recuerdo, pero deja de mandar. La atención vuelve a ser tuya. Desde mi propia experiencia, aprendí que pensar sin descanso era una forma de no despedirme. Creía que así cuidaba algo importante. En realidad, me estaba quedando sin espacio interior. El día que dejé de discutir con los pensamientos y empecé a mirarlos pasar, apareció un silencio nuevo. No fue vacío, fue alivio. Comprendí que pensar no cambia a nadie, pero sí me cambiaba a mí, y no siempre para bien. El estoicismo propone una disciplina amable, elegir dónde vive tu mente, no negar lo que sientes, sino decidir cuánto tiempo lo alimentas, no apagar el corazón, sino ordenar la atención. Repetir esto con palabras distintas ayuda a que se asiente. No todo pensamiento merece seguimiento, no toda emoción pide acción, no toda nostalgia merece trono. Pregúntate con calma, ¿este pensamiento me acerca a una vida más plena o me mantiene girando? ¿Qué gano al sostenerlo? ¿Qué pierdo al alimentarlo? Estas preguntas no buscan respuestas perfectas, buscan presencia, y la presencia es el primer acto de libertad. Cuando priorizas tu energía, cambia el paisaje interno. La obsesión pierde fuerza porque ya no encuentra de qué sostenerse. La mente protesta al inicio, como cualquier hábito que pierde recompensa. Luego se aquieta, y en ese aquietamiento reaparece la vida. Conversaciones reales, tareas sencillas, momentos que antes no veías porque estabas en otra parte. Marco Aurelio diría que vivir conforme a la naturaleza es vivir conforme al presente. No te pide que borres el pasado, te pide que no sacrifiques el ahora. La serenidad no llega por fuerza, llega por elección repetida. Elegir volver, elegir soltar el hilo, elegir no perseguir. Cuando dejas de alimentar el pensamiento, la obsesión se apaga sola, no por voluntad dura, sino por falta de combustible. Y en ese silencio recuperado descubres algo esencial. La conexión más importante es con tu propia presencia. Desde ahí, cualquier vínculo que llegue será más libre, más sano, más verdadero. No nacerá de la carencia, sino de la elección consciente de compartir sin aferrarte. Y eso, aunque sencillo, cambia todo. Enseñanza 12. Romper la compulsión de controlar y vigilar. El control no protege el amor, lo destruye. Esta verdad es incómoda porque va en contra de un impulso muy humano. Creer que si vigilas lo suficiente, si revisas, si anticipas cada movimiento, podrás evitar la pérdida. Pero el amor no se sostiene con manos apretadas, se asfixia, y cuando intentas retenerlo desde el miedo, lo que terminas perdiendo no es solo al otro, sino tu propia calma. Revisar, sospechar y vigilar no son gestos de cuidado, son expresiones directas de dependencia emocional. Nacen del temor a no ser suficiente, del miedo a que algo escape a tu control. La mente ansiosa busca seguridad en los detalles. Un mensaje visto, una respuesta tardía, una actividad en redes. Y así, sin darte cuenta, tu atención se vuelve un radar constante. No descansas, no confías. Te conviertes en guardián de una relación que paradójicamente se vuelve más frágil cuanto más la vigilas. Desde la mirada estoica, el problema no es la incertidumbre, sino tu resistencia a tolerarla. Epicteto enseñaba que la libertad comienza cuando aceptas lo que no depende de ti. El comportamiento del otro no depende de ti. Sus decisiones, sus tiempos, sus deseos no están bajo tu mando. Cuando intentas controlarlos, te colocas en una lucha imposible. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que la dignidad del carácter es lo único verdaderamente propio. Perderla por vigilar es un precio demasiado alto. El miedo a perder activa el impulso de controlar. Crees que así evitas el dolor, pero lo multiplicas. El control no genera seguridad, genera desgaste. No crea confianza, crea sospecha. Y la sospecha se filtra en cada gesto, en cada silencio.
Séneca advertía que la inquietud constante es señal de un alma desordenada, no porque sea mala, sino porque ha puesto su paz en manos ajenas. Cuando tu tranquilidad depende de saberlo todo, ya no es tranquilidad, es vigilancia. La psicología contemporánea confirma esta dinámica. Investigaciones de Mikulincer y Schaber en 2007 mostraron que el control excesivo aumenta la ansiedad relacional y debilita el vínculo. Cuanto más vigilas, más ansiedad sientes. Cuanto más ansiedad, más vigilas. Es un círculo que se retroalimenta. No porque quieras dañar, sino porque no sabes confiar en ti. La tranquilidad no nace del control, nace del respeto propio. Detener las conductas de vigilancia es un acto de valentía, no porque sea fácil, sino porque te enfrenta a la incertidumbre. Y la incertidumbre asusta, pero tolerarla gradualmente es un entrenamiento. Aprendes a no revisar, a no preguntar de más, a no interpretar cada señal. No como castigo, sino como cuidado. Al enfocar tu atención en tu vida diaria, en tus rutinas, en lo que construyes, recuperas territorio interno. Tu mente deja de girar alrededor del otro y vuelve a habitarte. Desde mi propia experiencia, entendí que controlar era una forma de no confiar en mí. Creía que si estaba atento a todo, evitaría sorpresas. En realidad, vivía tenso. El día que decidí dejar de vigilar, no fue porque todo estuviera claro, sino porque estaba cansado de traicionarme. Al principio sentí vacío, luego alivio. Descubrí que la dignidad pesa menos que la sospecha y da más paz que la certeza forzada. Refuerzas tu autonomía emocional cuando eliges confiar o retirarte, pero no controlar. Confiar no significa ingenuidad, significa coherencia. Retirarte no es huir, es respetarte. Controlar, en cambio, te ata a un rol que no te corresponde. El estoicismo no te pide que apagues el deseo, te pide que no sacrifiques tu carácter por él. Amar sin vigilar es posible cuando te sostienes desde dentro. Pregúntate con honestidad, ¿qué miedo está detrás de mi necesidad de controlar? ¿Qué parte de mí no confía en sí misma? ¿Qué pasaría si dejara de vigilar y me enfocara en vivir con más integridad? Estas preguntas no buscan respuestas inmediatas, buscan conciencia. Y la conciencia ordena. Repite esta idea con distintas palabras hasta que se asiente. La confianza comienza en ti. Cuando confías en tu valor, no necesitas pruebas constantes. Cuando confías en tu capacidad de sostenerte, no temes perder. La ansiedad disminuye cuando recuperas tu dignidad emocional. Quien confía en sí mismo no necesita vigilar. No porque todo sea seguro, sino porque sabe quién es incluso cuando algo se pierde. Y esa seguridad interior, silenciosa y firme, es la base de cualquier relación sana. No se construye con control, sino con presencia. No se mantiene con sospecha, sino con respeto. Cuando entiendes esto, el amor deja de ser una batalla y se convierte en un espacio donde respirar sin miedo. Enseñanza 13. Redirigir tu atención hacia ti para recuperar tu poder personal. Cuanto más miras al otro, más te abandonas a ti. Esta verdad duele porque revela un intercambio silencioso que ocurre sin que lo notes. Entregas tu atención, tu energía y tu tiempo a alguien que ya no está, mientras tu propia vida queda en pausa. No es amor lo que te mantiene mirando hacia afuera, es la dificultad de sostenerte por dentro. La mente dependiente se obsesiona con preguntas que no tienen salida. ¿Qué hizo? ¿Por qué se fue? Si piensa en ti, ¿cómo recuperarlo? Cada pregunta parece necesaria, pero juntas forman un ciclo que te consume. Mientras ese ciclo gira, tus proyectos se detienen, tu cuerpo se descuida, tus sueños se postergan. El estoicismo observa este fenómeno con claridad. Cuando tu atención no te pertenece, tu libertad se debilita. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que la mente debe volver una y otra vez a lo que depende de ella. Y aquí lo que depende de ti es dónde pones el foco. Dejar de depender emocionalmente no significa endurecerte ni negar lo que sientes. Significa redirigir la energía a su lugar correcto.
El verdadero cambio ocurre cuando devuelves la atención a ti, a lo que estás construyendo ahora, no a lo que ya no responde. Epicteto decía que nadie puede dañarte sin tu consentimiento interior. Cuando vives pendiente del otro, consientes en dejar tu bienestar en manos ajenas. Recuperarlo es un acto de responsabilidad emocional. El apego te hace creer que enfocarte en ti es egoísmo, pero esa creencia es parte del problema. Enfocarte en tu vida es cuidado, no desinterés. Es recordar que tu valor no depende de ser elegido, sino de elegirte. Séneca advertía que quien vive para la mirada ajena pierde la suya. Y cuando pierdes tu mirada, te vuelves extraño para ti mismo. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste qué necesitas tú sin pensar en nadie más? La ciencia moderna coincide con esta sabiduría antigua. La teoría de la autodeterminación, desarrollada por Ryan y Deci en 2000, muestra que la autonomía personal es clave para el bienestar psicológico. Cuando diriges tu energía hacia metas propias, tu autoestima se fortalece y la necesidad de validación externa disminuye. No porque dejes de amar, sino porque dejas de depender. La autonomía no te aísla, te ordena. Identificar qué has descuidado es un primer gesto de honestidad. Tal vez abandonaste actividades que te daban placer, hábitos que te sostenían, vínculos que te nutrían. Retomar eso no es retroceder, es regresar a casa. Cuidar tu cuerpo, tu descanso, tu rutina diaria no es superficial, es fundamental. El cuerpo es el primer lugar donde se nota el abandono propio. Cuando empiezas a cuidarlo, la mente se aquieta. Establecer metas personales, incluso pequeñas, cambia el eje. Ya no te despiertas preguntándote por el otro, te despiertas con algo que te pertenece. Celebrar cada avance, por mínimo que sea, reconstruye la confianza interna. No necesitas grandes logros, necesitas coherencia. Cada paso hacia tu bienestar reduce la urgencia de mirar afuera. Desde mi propia experiencia, hubo un momento en que comprendí que pensar constantemente en alguien era una forma de no enfrentar mi propio vacío. Mirar hacia afuera me evitaba preguntarme qué quería para mí. Cuando empecé a enfocarme en mi vida, al inicio sentí culpa, como si estuviera traicionando algo. Luego sentí alivio. Y después claridad. Descubrí que mi energía regresaba cuando dejaba de regalarla a preguntas sin respuesta. El estoicismo no te pide que borres el pasado, te pide que no vivas allí. Repetir esta idea con distintas palabras ayuda a que se asiente. Tu atención es tu vida. Donde va tu atención, va tu fuerza. Si la colocas en lo que se alejó, te alejas de ti. Si la colocas en lo que construyes, te fortaleces. Pregúntate con calma, ¿qué parte de mí estoy descuidando por mirar al otro? ¿Qué cambiaría si hoy diera un paso hacia mi bienestar? ¿Qué haría si mi energía fuera un recurso valioso que debo proteger? Estas preguntas no buscan respuestas perfectas, buscan dirección. Y la dirección correcta siempre te devuelve a ti. Cuando vuelves a ti, algo se ordena sin esfuerzo. La obsesión pierde fuerza porque ya no encuentra espacio. La autoestima crece porque se alimenta de acciones, no de expectativas. La estabilidad emocional aparece porque tu centro deja de moverse con cada ausencia. No es magia, es práctica diaria. Cuando vuelves a ti, nadie tiene poder sobre tu paz. No porque todo sea fácil, sino porque ya no negocias tu dignidad por atención. Desde ese lugar, las relaciones cambian. Ya no buscas que te completen, eliges compartir. Y esa diferencia silenciosa pero profunda transforma la forma en que amas y en que vives. Enseñanza 14. Elegirte a ti para dejar de mendigar amor. No te duele estar solo, te duele haberte olvidado de ti cuando había ruido. Esta verdad incomoda porque rompe una creencia muy arraigada, que la soledad es un castigo y la compañía una salvación. Pero muchas veces ocurre lo contrario. Te perdiste mientras estabas con otros y ahora el silencio solo te lo recuerda. No es el vacío lo que duele, es el reencuentro contigo después de mucho tiempo de ausencia interior.
Vivimos distraídos de nosotros mismos, llenamos los días de voces, mensajes, rutinas ajenas, expectativas externas. Cuando todo eso se detiene, aparece una inquietud que interpretamos como falta. En realidad, es una invitación. El estoicismo enseña que el malestar no surge del silencio, sino de la resistencia a escucharnos. Marco Aurelio se retiraba mentalmente incluso en medio del caos, porque sabía que la fortaleza no nace de huir del mundo, sino de habitarse con claridad. La mente teme quedarse a solas porque ahí no hay distracciones. Aparecen preguntas que evitaste, emociones que postergaste, decisiones que no tomaste, y sin embargo, es ahí donde comienza la sobriedad emocional. Séneca decía que quien no sabe estar consigo mismo será siempre esclavo de la multitud. No lo decía con desprecio, sino con lucidez. Si necesitas constante validación, nunca descansas. Si dependes del ruido para sentirte vivo, te agotas. Aceptar la soledad no es resignarse, es ordenarse. Epicteto recordaba que lo único verdaderamente tuyo es tu juicio, tu forma de ver. Cuando te quedas a solas, ese juicio se vuelve visible. Descubres qué historias te cuentas, qué exigencias te impones, qué miedos te gobiernan. No para castigarte, sino para comprenderte. Comprender es el primer acto de libertad. La ciencia moderna aporta una mirada complementaria. Investigaciones sobre regulación emocional muestran que la capacidad de estar a solas, sin huir, se asocia con mayor estabilidad y bienestar. Estudios de Hockley y Casiopo, a finales de la década de 2000, señalaron que la soledad elegida, a diferencia del aislamiento forzado, puede fortalecer la autoconciencia y la resiliencia. No es la ausencia de otros lo que daña, es la ausencia de sentido. Cuando hay sentido, la soledad se vuelve fértil. En la vida diaria, este aprendizaje se manifiesta en pequeñas decisiones. Dejar de llenar cada espacio con el teléfono, caminar sin música por unos minutos, escuchar el cuerpo cuando pide descanso. Son gestos simples que devuelven presencia. La mente al inicio protesta. Busca estímulos, recuerdos, comparaciones. Pero si sostienes la calma, algo se aquieta. No porque desaparezcan los pensamientos, sino porque dejan de mandar. Desde mi propia experiencia, hubo un tiempo en que temía quedarme solo porque confundía soledad con fracaso. Creía que estar acompañado era prueba de valor. Cuando aprendí a disfrutar momentos conmigo, no me volví distante, me volví más claro. Empecé a elegir mejor, a escucharme antes de comprometerme, a decir no sin culpa. Descubrí que la soledad no me quitaba nada, me devolvía criterio. El estoicismo no glorifica el aislamiento, pero sí la autonomía interior. No te pide que rechaces los vínculos, te pide que no los uses como anestesia. Repetir esta idea con palabras distintas ayuda a que se asiente. No necesitas huir de ti para estar bien. No necesitas llenar cada vacío para sentirte completo. La plenitud no es ruido constante, es coherencia interna. Pregúntate con honestidad, ¿qué evito cuando no estoy solo? ¿Qué parte de mí pide atención cuando todo se calla? ¿Qué cambiaría si aprendiera a acompañarme sin juicio? Estas preguntas no buscan respuestas rápidas, buscan presencia, y la presencia es una forma de valentía tranquila. Cuando te permites estar contigo, recuperas energía. Dejas de actuar para agradar y empiezas a actuar por convicción. Tu autoestima deja de depender del reflejo externo y se apoya en acciones coherentes. La estabilidad emocional crece porque ya no se mueve con cada ausencia o presencia. No es indiferencia, es enraizamiento. Marco Aurelio escribiría que el alma se fortalece cuando no se dispersa. Séneca diría que la paz llega cuando dejas de perseguirla afuera. Epicteto recordaría que nada externo puede darte lo que no cultivas dentro. Estas voces antiguas coinciden en algo simple y exigente. Aprende a estar contigo y no necesitarás perderte en otros. La soledad bien vivida no te encierra, te ordena. Te prepara para vínculos más sanos, porque ya no buscas que te completen, sino que te acompañen. Ya no temes el silencio porque sabes escucharlo. Ya no huyes de ti porque te reconoces.
Cuando aprendes a estar solo sin sentirte vacío, algo se transforma de raíz. El mundo sigue siendo incierto, las personas siguen yéndose y llegando, pero tú permaneces. Y esa permanencia serena, discreta, firme, es una forma de libertad que no depende de nadie. Es el lugar desde donde la vida se vuelve más clara, más honesta y, paradójicamente, más compartible. Si llegaste hasta aquí, quiero que te detengas un momento y lo reconozcas. No todos tienen la disposición de escucharse con honestidad ni el valor de cuestionar sus propios apegos. Haber llegado al final ya es una señal clara de que algo dentro de ti quiere cambiar, y eso merece respeto. Antes de irte, vuelve a los comentarios y escribe nuevamente con más conciencia que al inicio esta frase: hoy cierro ciclos, soy un estoico. No la hagas por costumbre, hazlo como un acto de cierre, como una declaración íntima de que eliges dejar de perseguir, dejar de depender, de desgastarte emocionalmente por lo que no te devuelve presencia. Escríbelo sabiendo que cada palabra refuerza una decisión interna. El apego emocional no es un amor profundo, es miedo disfrazado, miedo a soltar, miedo a estar solo, miedo a enfrentar el vacío que queda cuando una relación ya no sostiene. El problema del apego no es que sientas, es que te pierdas en lo que sientes. Cuando tu paz depende de otra persona, cuando tu valor se mide por la atención ajena, tu mundo interior se vuelve inestable. El estoicismo te recuerda algo esencial: nada externo debería gobernar tu equilibrio. Cerrar ciclos no es olvidar, es dejar de alimentar la herida, es aceptar que insistir no te devuelve lo perdido, solo prolonga el desgaste. Cuando eliges soltar, recuperas energía, claridad y dignidad. Ya no persigues, ya no suplicas, ya no negocias tu valor por presencia. Permítete sentir orgullo por este paso. El cambio verdadero no ocurre de golpe, ocurre cuando repites decisiones pequeñas con coherencia. Cada día que eliges no volver al mismo patrón, fortalece tu carácter. Cada vez que priorizas tu calma, te acercas a una vida más sobria y estable. No necesitas demostrar nada a nadie, necesitas sostenerte a ti con respeto. Si este contenido te ayudó, dale like y suscríbete. Aquí seguimos construyendo fortaleza interior, calma y libertad emocional, paso a paso. Y recuerda, cuando te eliges, el apego pierde fuerza. Cuando vuelves a ti, la paz deja de depender de alguien más y empieza a nacer desde dentro, con firmeza y constancia.